Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Es un mensaje que nos regala el sabio Salomón y que debemos ponerlo en práctica. De esta manera les doy la bienvenida a la clase de lengua española, estudiantes de tercero de secundaria. Yo soy la profesora Marilis y encantada, feliz de que ustedes estén ahí, listos para comenzar nuestra clase y seguir creciendo en el aprendizaje. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. ¿Todos listos? Entonces, vamos a ver nuestro video de siempre. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es importante que tomes en cuenta que ese lavado de manos debe ser riguroso, debe ser como manda el instructivo. No solamente echarte agua y jabón, sino lavarte adecuadamente, porque las cosas se hacen bien o no se hacen. Así que hazlo bien. Neurona, ¿qué aprendimos en la clase anterior? En la clase anterior hablamos del sustantivo, el cual es aquella palabra que se utiliza para nombrar a las personas, a los animales y a los objetos, así como también a situaciones y fenómenos. Partiendo de lo expresado, podemos distinguir los diferentes tipos de sustantivos, los cuales pueden ser propios o comunes, individuales, colectivos, concretos, abstractos, contables y no contables. Además, nos divertimos buscando el significado de nuestro nombre. Identificamos sustantivos en un texto. Muy bien, Neurona. En clases anteriores estuvimos viendo los recursos estilísticos, los cuales son muy utilizados para transmitir esos mensajes que tocan realidades abstractas. En la clase de hoy vamos a ahondar un poco más sobre ese tema. También veremos dos conceptos claves: la connotación y la denotación, los cuales son muy importantes en la creación de cualquier texto publicitario. Pero antes vamos a descubrir cuál es la palabra clave de nuestra clase. Y la palabra clave es estilo. Estilo. Se refiere al conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista, una obra o un período artístico y le confieren una personalidad propia y reconocible. También se puede definir como la manera de escribir o de hablar distintiva de un escritor o de un orador. Hablando de estilo, vamos a observar y analizar el siguiente texto visual. ¿Qué tipo de texto es, Neurona? Identifico que es un afiche. Así es, Neurona. Un afiche y con unas imágenes muy impactantes. Al observar detenidamente este texto, podemos analizar de manera literal un hombre con una boca abierta bruscamente, de la cual le sale un puño que aprieta o tira del cabello de una mujer. Se puede ver que la mujer está llorando, obviamente porque le está lastimando la acción que está realizando este hombre. Un fondo gris que puede acentuar el negro, tanto el negro del cabello del hombre como de la mujer, los dos personajes que intervienen en este texto. ¿Qué percibes tú, Neurona? Percibo tristeza, dolor y violencia.
tal cual. Esas son palabras claves en la mente del creador de este afiche, el cual pertenece a alguna campaña publicitaria contra la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer. Partiendo de esto que estamos viendo en este texto, Neurona, ¿qué relación crees tú que existe entre esos dos personajes? Que pueden ser novios o esposos. Bien. Ahora, ¿cuáles temas están presentes en este texto? Yo puedo ver el machismo, la violencia contra la mujer y un subtema hay ahí. ¿Puedes identificarlo? Ese subtema, el hombre con la boca abierta, el puño que sale. La violencia verbal. Correcto. Ese es un subtema muy marcado en este texto. ¿Y qué querrá transmitir este autor con este mensaje? Es muy claro que debemos parar la violencia contra la mujer. Muy bien. Aunque este tipo de texto, este que estamos analizando, no tiene una palabra escrita, comunica a través de una metáfora visual que, al igual que un puño sale y golpea el rostro de una mujer o que la mano tira de su cabello, asimismo los gritos pueden herir, lastimar a esa mujer maltratada. De hecho, está bien escenificado, como dices tú, Neurona, la violencia verbal, la cual es tan letal como la violencia física. Este recurso, esta metáfora visual, es muy útil para transmitir ideas complejas o abstractas, ya que utiliza un elemento literal o conocido por el lector para comunicar esa idea que es compleja o que no se puede percibir a simple vista. Entonces, para medir el nivel de eficacia de un mensaje en la publicidad, es importante identificar qué tan persuasivo es. Una pregunta ahí, Neurona. ¿Te convence este tipo de texto? ¿Te mueve a ti a la acción? Eso es correcto, profesora. Así es. Bien. Este hecho se establece mediante emociones y actitudes y motivos que promueven a ese público objetivo a realizar una acción explícita o una conducta luego de recibir el mensaje. Como bien dijiste tú al principio, esto tiene que parar. La violencia contra la mujer debe parar. Entonces, Neurona, ¿qué son los recursos estilísticos? Los recursos estilísticos son las diversas estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector, resaltando que el conjunto de estos recursos que utiliza el autor se llama estilo. Correcto. Expresividad, estilo para comunicar un mensaje. Entre esos recursos estilísticos, ¿recuerdas algunos? Así es. La comparación, la ironía, la metáfora y la personificación. Muy bien, Neurona. Y existen muchos otros. Por ejemplo, el símil o comparación consiste en establecer una similitud entre dos objetos y hace mucho hincapié en resaltar esas diferencias o resaltar también algún atributo en particular. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un afiche publicitario donde está comparando dos momentos. Cómo es el objeto antes de utilizar el producto y cómo quedó después de utilizar eso que se está vendiendo o intentando que el lector consuma. Otro recurso muy utilizado para crear textos persuasivos es la metáfora. Esta consiste en establecer una relación directa entre dos objetos. La particularidad de este recurso está en crear imágenes que van más allá de la realidad. Cabe resaltar que en la metáfora hay un elemento que es conocido, literal, y un elemento irreal, al cual se le atribuyen cualidades propias de ese elemento real. Por ejemplo, en el texto que estábamos analizando al principio,
La metáfora es que el abuso verbal es igual de hiriente que el maltrato físico. El siguiente recurso es la hipérbole. La hipérbole consiste en la exageración de la representación visual del tamaño de los personajes y los objetos, de manera que la mirada del espectador se concentre en el objeto. Por ejemplo, en este que estamos viendo, se puede ver en pantalla cómo está exageradamente pequeño el personaje, mientras la mirada se concentra en la marca. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Espere, estoy verificando. Le confirmo que sí, profesora Marilis. Tenemos 2 preguntas. Desde San Cristóbal, Raquel Alba nos pregunta ¿en qué consiste la personificación en un texto como el afiche? Gracias, Raquel, por tu pregunta muy válida, ya que la personificación consiste en atribuir cualidades humanas a objetos y seres inanimados. En el caso de la publicidad o el afiche, también consiste en representar objetos con cualidades genuinamente humanas. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Joshua Valenzuela, desde San Pedro de Macorís, envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el texto y la imagen en el afiche? Muy bien, Joshua, gracias también por tu pregunta. Una relación muy estrecha. Ambos deben complementarse. Recuerda que la publicidad tiene como propósito atraer a los compradores, convencer, persuadir al lector, para lo cual se vale de imágenes. Recuerda este dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Y en cuanto a la imagen publicitaria, esta contiene 3 tipos de mensajes. Número 1, mensaje denotativo, mensaje lingüístico y un mensaje connotativo. El mensaje denotativo se refiere a ese que es objetivo, que no tenemos que interpretar lo que está explícito en ese texto que estamos viendo, en ese afiche que estamos analizando. El mensaje lingüístico hace referencia a ese texto que acompaña a la imagen. Y el connotativo alude a el mensaje que se interpreta, un mensaje que está implícito, que es figurado y que hay que inferirlo, el cual varía según los individuos. Recuerda que esta imagen debe ser conocida. Por ejemplo, también puede usarse un símbolo y el símbolo tiene que ser conocido o característico para esa comunidad o público al que va dirigido. ¿Alguna pregunta, Neurona? Hasta el momento solo eran 2 preguntas, profesora. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar ahora a analizar la denotación y la connotación. Como hemos venido diciendo, la denotación se refiere a ese significado expreso, al significado recto de las palabras, de lo que se está hablando per se. La connotación, por su parte, se refiere al significado figurativo, el cual está sujeto a interpretación. Pudiéramos decir entonces que la denotación es objetiva y la connotación es subjetiva. Por ejemplo, en el siguiente texto, a propósito del COVID, vamos a analizar desde un nivel denotativo y el nivel o significado connotativo. Hasta ahora, tenemos claro que la denotación es lo que se ve en la imagen en sí y la connotación es lo que la imagen transmite. No existe una connotación sin una denotación. El mensaje deriva en función del mensaje denotativo. Para entender este tipo de textos es necesario darle más de una mirada. Por ejemplo, si volvemos al texto, podemos observar que hay una persona lavándose las manos. Podríamos decir que esa es la parte denotativa del afiche. También, si te fijas, hay otros elementos propios del afiche, como son el eslogan,
agua y jabón, claves para la prevención del virus. Y frases imperativas, a lavarse las manos. La connotación de este texto entonces puede ser lavarse las manos para prevenir el virus del COVID-19. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante, profesora. Así es. Entonces, como estás tan interesada, vamos a pasar a la trivia del día de hoy, la cual consiste en identificar el significado connotativo y denotativo de las siguientes imágenes. La primera es una imagen de una paloma con un ramo de olivo en la boca. Interpreta. Significado denotativo. Es la representación figurativa de una paloma o ave con una ramita en el pico. Significado connotativo. Es el símbolo que representa la paz. Muy bien, Neurona. Ahora, explica cuál es el significado denotativo y connotativo de la imagen de la aurora. En el significado denotativo de la aurora de la mañana, denota la parte del día correspondiente a la salida del sol. En el significado connotativo de la aurora, puede llevar adheridas para una persona las significaciones subjetivas de esperanza o comienzo de una nueva vida. Por último, te voy a presentar una imagen con una palabra que tiene aquí dos mensajes o dos significados. Hay dos elementos. La primera, una cabeza, y en la segunda se está haciendo alusión a esa palabra, pero en otro sentido. ¿Me puedes explicar, por favor? El segundo ejemplo, como significado connotativo, es cabeza de familia, como la persona que figura como el jefe de la misma, responsable de guiar u orientar a la familia como la cabeza hace con el cuerpo. Excelente interpretación. Ahora entonces, vamos a ver cómo te quedó el resumen de la clase de hoy. Espere, estoy recopilando toda la información. En el día de hoy hablamos de los recursos estilísticos, los cuales son las diversas estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. Entre las más usadas están símil o comparación. Consiste en establecer una similitud entre dos o más objetos o hacer hincapié en sus diferencias, resaltando algún atributo en particular. Metáfora. Establece una relación directa entre un objeto y otro. La particularidad de la metáfora está en crear imágenes que van más allá de lo que es posible en la realidad. Personificación. Consiste en representar a los objetos como si fueran personas. En este caso, los objetos logran encarnar las cualidades y las acciones más genuinamente humanas. También vimos que en las imágenes publicitarias conviven estos tres mensajes: mensaje connotado, mensaje lingüístico y mensaje denotado. Finalmente, aprendimos que la denotación es el significado literal y la connotación es el significado figurado. Bien, Neurona. Muy buen resumen. Ya estamos en la parte final de la clase y como siempre quiero recomendarte que si necesitas ver la clase nuevamente, visites la página que ves en pantalla y te pongas en contacto con tu maestro que está en la escuela para seguir profundizando en estos saberes. Para irnos, quiero dejarte con una fascinante lectura, El hombre, el hijo y el burro, perteneciente a la fábula de Esopo, una colección de fábulas atribuidas a un esclavo de la Grecia antigua, muchos años antes de Cristo. El texto dice de la manera siguiente: Un hombre inició su jornada por el camino acompañado de un burro para llevar su carga. En el primer tramo del camino, puso la carga sobre el burro y lo montó. Entonces, avanzó hasta el pueblo más cercano. Cuando las gentes lo vieron, dijeron: «Pobre animal, ese hombre es desconsiderado.
no solo el burro lleva la carga, sino que también lo lleva cargando a él. Para no hacer criticar a la gente, se bajó del burro y prosiguió su viaje. Entonces caminó junto al burro, quien continuó llevando la carga. En el siguiente lugar, también la gente comentó de él, diciendo: ¡qué mala persona! A saber cuántas horas ha viajado el burro llevando su carga, en vez de ayudar al pobre animal. Esta vez decidió quitarle la carga al burro y llevarla sobre su espalda. Cuando siguió su camino llevando la carga y el burro detrás de él, otras personas que lo vieron se rieron de él y dijeron: ¡qué tonto! Teniendo un animal de carga, él mismo está llevando su carga. Tan pronto como pudo, volvió a poner la carga sobre el burro y continuó su camino hasta que llegó a su destino. ¡Qué maravillosa lectura! ¡Qué fascinante! Escrita hace tantos años y con un mensaje tan actual. Porque cuando decidimos emprender un camino, cuando nos trazamos metas y decidimos caminar hacia ellas, mientras avanzamos en esa ruta, seremos criticados. No podemos agradar a todos, ni todos entenderán. Es necesario detenerse, analizar y explicar, y una simple mirada no revelará la verdadera esencia. Así que, continúa seguro de lo que estás haciendo, mantén tus convicciones y recuerda que solo el árbol que lleva frutos es al que le lanzan las piedras. Hasta la próxima y sean felices. Bonjour et bienvenue à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous et votre famille. Que la gracia de Dios sea sobre usted y su familia. Encore une fois, nous allons apprendre à parler de nos routines quotidiennes. Prenez votre cahier, votre crayon, votre stylo et bien sûr, votre bonne disposition pour l'apprentissage. Je suis Jethro Clément, votre prof de français. Bonjour, Newon. Bonjour, professeur. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Je me plains pas. Dieu est bon. No me quejo. Dios ha sido bueno. Saludos y bienvenidos una vez más a tu espacio de aprendizaje. Hoy, una vez más, vamos a aprender a hablar de nuestras rutinas cotidianas. Así que tomen su cuaderno, lápiz, lapicero y sobre todo su buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar al regresar, porque ahora compartimos con ustedes una información de suma importancia. Su atención. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes.
Y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Et voilà, no olvides lavarte las manos, usar tu mascarilla y mantener tu distancia física, preservando tu salud, tu vida y la de tu gente. Et maintenant, jetons un coup d'œil sur notre clase antérieure. Ahora vamos a echar un vistazo a nuestra clase anterior. Hemos comenzado a aprender a hablar de nuestras actividades cotidianas, nos activités quotidiennes. ¿Ah? Pues vamos a ver qué tanto recuerdas de estas expresiones. Par exemple, je me réveille. Hein? Je me réveille, me despierto. Je fais du sport. Très bien. Je me douche, me baño. Je prends mon petit déjeuner, desayuno. Je lis. Très bien. Je me repose. Mhm. Je joue aux jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo. Très bien. ¿Y tú recuerdas algo más? Sí, puedes añadirlo. Correcto. Y hablando de rutinas cotidianas, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Quotidien. Quotidiano. Quotidien, quotidienne, se dit pour décrire une action qui se produit chaque jour, quelque chose qui se fait ou se répète tous les jours. Cotidiano, cotidiana, se dice para describir una acción que se produce cada día, algo que sucede o se repite todos los días. Et voilà, pour commencer, nous allons recycler le monologue de la clase antérieure. Para comenzar, vamos a reciclar el monólogo de la clase anterior. Tu atención, por favor. Aujourd'hui, c'est samedi. Je me réveille très tôt. À 6 heures, je fais du sport. Je me douche. Je prends mon petit déjeuner. Et ensuite, je lis un livre. À midi, je prends mon déjeuner. Je me repose. Et après, je joue aux jeux vidéo. Et maintenant, réponds par vrai ou faux. Responde verdadero o falso. Numéro 1. Le samedi, la fillette se réveille tard. Los sábados, la jovencita despierta tarde. Vrai ou faux? Faux. Exactement, faux. La fillette se réveille très tôt. Numéro 2. Elle fait du sport. Ella hace ejercicio. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bien. Numéro 3. Je prends mon petit déjeuner à midi. Vrai ou faux? Faux. Faux. On prend le petit déjeuner le matin. Hein? Le déjeuner à midi. Très bien. Numéro 4. Je lis un livre. Vrai. Vrai. Très bien. Numéro 5. Je prends mon petit déjeuner. Vrai. Très bien. Ça a été très bien. ¿Y tú? ¿Lo has hecho también? ¿Todo está bien? Correcto. Bravo. Et maintenant, nous vous présentons les moments de la journée. Les moments de la journée. Los momentos del día. Écoute et répète après moi, s'il te plaît. Le matin, Le matin. le midi, Le midi. l'après-midi,
l'après-midi, le soir, le soir, la nuit, la nuit, à midi, à midi, à minuit. à minuit. Et maintenant, écoute avec attention. Escucha con atención también la interpretación en español. Le matin, La mañana, le midi, el mediodía, l'après-midi, la tarde, le soir, la noche, la nuit, la noche, à midi, al mediodía, à minuit. a medianoche. Excelente. Ya puedes decir qué realizas en cada uno de estos momentos. Sí, le matin, le soir, la nuit, à minuit. Très bien. Profesor, le informo que tenemos algunas preguntas por las redes. Excelente. Vamos a atender esas preguntas, Neón. Por supuesto. Melissa Vicioso, desde Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, pregunta. Professeur Clément, qu'est-ce que ça veut dire tard? Très bien. Tard, c'est le contraire de tôt. Es el contrario de tôt. Tard, T-A-R-D, tarde. Par exemple, je me réveille tôt. Me levanto temprano. Me despierto temprano. Je me réveille tard. Me levanto tarde. Très bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Neón? Así es. Yaciel Cuevas, desde Los Coquitos, Santo Domingo Este, nos envía lo siguiente. Professeur Yotron, répète le jour de la semaine, s'il vous plaît. Les jours de la semaine. Très bien. Jaciel Cuevas, desde Los Coquitos, Santo Domingo Este. Avec plaisir, Jaciel. Hein? Les jours de la semaine sont, los días de la semana son lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. ¿Ça va, Jaciel? Voilà. Agradecemos tu sintonía. Profesor, ¿qué tal si pasamos al segmento à savoir? Exactement, Neon. À savoir. Maintenant, nous vous présentons notre segment à savoir, sans diccionnaire. A saber, sin diccionario. Nuestra primera palabra es televisión. T, E accent aigu, L, E accent aigu, V, I, S, I, O, N. Televisión. Por donde nos están viendo nuestros queridos estudiantes. Televisión. Exactement. Televisión. Très bien. Numéro 2, moment. M, O, M, E, N, T. Moment. Moment. Momento. Como este. Un momento para aprender. Exactement. Numéro 3, semaine. S, E, M, A, I, N, E. Semaine. Muy fácil. Semaine. Semana. Exactement. Numéro 4, dormir. D, O, R, M, I, R. Dormir. Profesor, se escribe igualito. Dormir. Dormir. Très bien. Et numéro 5, tard. T, A, R, D. Tard. Dark. Tarde. Exactement. Tarde. Están súper fáciles estas palabras, profesor. Y así hemos terminado nuestro segmento A savoir sin diccionario.
Très bien, ça a été très bien, Newon. Recuerda siempre hacer tu lista o buscar más palabras que puedes interpretar o traducir sin diccionario. Et maintenant, j'aimerais que tu répondes à cette question. Ahora quisiera o quiero que tú respondas a esta pregunta. ¿Qué que tu fais? ¿Qué haces? ¿Ok? Vamos a ver. Qu'est-ce que tu fais le matin? J'étudie à la maison. J'apprends le français avec professeur Clément. Très bien. Aprendo francés con el profesor Clément. Très bien. Numéro 2. Qu'est-ce que tu fais à midi? Je mange à la maison avec ma famille. Très bien. Como en casa con mi familia. Et dans l'après-midi? Je fais mes devoirs et je joue avec mes amis. Exactement. Hago mis tareas y juego con mis amigos. Très bien. Qu'est-ce que tu fais le soir? J'écoute de la bonne musique et regarde la télé. Escucho buena música y veo televisión. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais pendant la nuit, Newon? Je dors. Moi aussi, Newon. Je dors pendant la nuit. ¿Ya has escrito tus respuestas a esta pregunta? Qu'est-ce que tu fais durant la journée? ¿Qué haces durante el día? Escribe tus respuestas y, claro, socializarlas con tus compañeros o con tu comunidad educativa. Maintenant, nous vous présentons nuestra trivia de hoy. Maintenant, relie les deux colonnes. Aparea las dos columnas. Te voy a leer la columna de las actividades y la columna de los momentos del día. Tu atención, por favor. A. Je prends mon déjeuner. B. Je joue aux jeux vidéo. C. Je prends mon petit déjeuner. D. Je dors. E. Je regarde la télévision. 1. Le matin. 2. À midi. 3. Dans l'après-midi. 4. Le soir. 5. À minuit. ¿Ya tienes las respuestas? Oui, professeur, je suis prête. Très bien. A. Je prends mon déjeuner. D. À midi. Exactement, à midi. B. Je joue aux jeux vidéo. 3. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Très bien. C. Je prends mon petit déjeuner. 1. Le matin. 1. Le matin. Très bien. D. Je dors. Sec. À minuit. C. À minuit. Très bien. Et finalement, je regarde la télévision. 4. Le soir. Très bien. Je regarde la télévision le soir. Très bien. Newon, ¿podrías presentar un resumen de lo aprendido hoy, por favor? Hoy hemos aprendido le moment de la journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Le soir, je regarde la télé et je dors durant la nuit. Très bien. Merci, Newon, pour ta compagnie et ta colaboración. Recuerda socializar con tu profesor titular
y tus compañeros lo aprendido. Para volver a ver esta clase, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Au revoir, professeur. Au revoir. Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo donde aprendemos desde nuestro entorno. Así que te invito a prestar mucha atención a nuestra clase de hoy. Pero antes, vamos a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando estas medidas correctamente puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? En excelentes condiciones. Así es, pues estamos listos. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que la luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas, cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Además aprendimos que la velocidad de la luz en el vacío es insuperable en el universo, siendo la velocidad más rápida medida de casi 300 millones de kilómetros por segundo. Muchísimas gracias, Neurona. Ahora sí, estamos listos para conocer nuestra palabra clave del día de hoy. Y esta es electricidad. Electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Es decir, la electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o repulsión entre las partículas que contienen carga eléctrica positiva y negativa, y se puede manifestar tanto en reposo, estática, como en movimiento. El término también hace referencia a la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos. Efectivamente, cabe destacar que el término electricidad hace referencia a una amplia gama de fenómenos que de una manera o de otra se producen en casi todo lo que nos rodea, desde los rayos en una tormenta eléctrica hasta la bombilla que usamos para iluminarnos o bombillo eléctrico y todos los aparatos que utilizamos en nuestra casa.
como la televisión, el computador, los videojuegos, el secador de pelo, la lavadora, entre otros, debido a que la energía eléctrica o electricidad es la energía más utilizada por los seres humanos y de hecho la que sufre más transformaciones, porque esta podemos utilizarla a fin de hacer que nuestra vida sea más cómoda. Además, nos brinda seguridad en todos los procesos modernos en los cuales nos desenvolvemos. Al finalizar nuestra clase de hoy, vamos a conocer y a comprender el concepto de carga eléctrica. Además, conoceremos la historia de la electricidad. También las aplicaciones de la electricidad y de la carga eléctrica en la vida cotidiana e identificaremos el fenómeno de la electricidad en nuestro entorno. Vamos a ver, hablaremos un poco sobre el origen de la electricidad. Sabemos que el concepto de electricidad y de carga eléctrica se conocían desde hace cientos de años, pero no se sabían las formas de almacenar dicha carga eléctrica. Fue hasta el siglo XVIII cuando los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta hicieron que su aplicación, la aplicación de la electricidad, fuese más útil para nosotros los humanos. Esto lo hicieron a través de experimentos. Galvani se percató que los músculos de las ancas de rana se contraían cuando estos recibían una descarga eléctrica, por lo cual él supuso que la electricidad o la carga eléctrica tenían un origen animal. Pero luego Volta realizó numerosos experimentos y se pudo percatar de que la carga eléctrica procedía del metal que se ponía en contacto con los músculos de las ancas de ranas y no del tejido vivo. Pero entonces, ¿qué es la carga eléctrica? Para esto vamos a ver nuestro átomo. Esta unidad que tenemos aquí es llamada átomo y está compuesta por un núcleo y una corteza. Ahora bien, en el núcleo del átomo tenemos unas subpartículas atómicas que tienen carga positiva. Estas son llamadas protones. Aquellas partículas que no poseen carga eléctrica y también se encuentran en el núcleo en igual cantidad que los protones son llamadas neutrones. Los neutrones no poseen carga eléctrica. Ahora bien, en la corteza del átomo encontramos unas subpartículas atómicas que tienen energía o carga eléctrica negativa y estos son llamados electrones. Tenemos entonces protones con carga eléctrica positiva, neutrones que no tienen carga eléctrica y electrones que poseen carga eléctrica negativa. Entonces tenemos que la carga eléctrica es la propiedad que tienen las partículas subatómicas que le permiten la atracción o la repulsión de dichas partículas por medio del campo electromagnético. Y lo vamos a comprobar a través de un experimento. Para este tenemos un globo, unas servilletas y algunos papelitos que hemos recortado. Pueden ser de periódico, de revista o de un libro que ya nos sirva. Si nos fijamos, el globo no tiene carga eléctrica. Los papelitos tampoco. Pero ahora lo que vamos a hacer es que con la servilleta o con nuestra ropa, yo voy a cargar de manera negativa este globo. Al frotarlo, yo lo estoy cargando de manera negativa. Es decir, el globo está recibiendo carga eléctrica negativa, al igual que el papel. Lo cargamos lo suficiente y vamos a observar
lo que sucede entonces con los papeles que hemos recortado. Veamos entonces qué sucede. Pudimos ver que la carga eléctrica negativa del globo y la carga eléctrica positiva de los papeles hicieron que estos se atraigan. Cargas contrarias se atraen, cargas distintas se repelen. ¡Wow! Impresionante, maestra. De verdad que sí. Puesto que los cuerpos se cargan cuando ganan o pierden electrones, parecería lógico que la unidad de medida de la carga eléctrica fuese el electrón. Sin embargo, el sistema internacional tiene el columbio como unidad de medida de esta carga eléctrica, gracias al físico francés Charles-Augustin Coulomb. ¿Sabes algo sobre este científico, Neurona? Claro que sí. En mi base de datos tengo la siguiente información. Charles-Augustin Coulomb nació en Angoulême, Francia, en el 1736. Fue físico e ingeniero reconocido por descubrir matemáticamente la ley de atracción entre las cargas eléctricas. Fue el primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la electroestática, además de realizar numerosas investigaciones sobre el magnetismo, fricción y electricidad. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas y estableció la función que liga esta fuerza con la distancia. Finalmente, falleció en París en el año 1806. Así es. La atracción y repulsión de las cargas se explican mediante la ley de Coulomb, la cual establece que la fuerza de atracción o repulsión entre las partículas cargadas será directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Podemos expresarlo matemáticamente con la siguiente fórmula. Borraremos la pizarra para poder escribir la fórmula con la que podemos determinar la fuerza de atracción con la ley de Coulomb. Tenemos entonces que la fuerza será igual a la K, que representa una constante, multiplicada por la carga 1 y la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Vamos a colocarlo un poco más abajo porque todo lo vamos a multiplicar por esta constante. Bien, entonces, la fuerza de atracción, la cual se medirá en Newton, que es unidad de medida en el sistema internacional, la K, que dijimos que representa una constante, y esta depende del medio y además se propaga en el vacío. Tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre columbios al cuadrado. Ese es el valor de la constante. La Q1 y la Q2 representan las cargas eléctricas y la R representa la distancia, la cual está al cuadrado. ¿Tenemos alguna pregunta, Neurona, de redes sociales? No, profesora. Por el momento, no tenemos preguntas. Bien. ¿Y tú tienes alguna pregunta que nos quieras hacer? Sí, me surge una duda. ¿Cuáles beneficios ha tenido para la humanidad el descubrimiento de la electricidad? Excelente pregunta, Neurona. ¿Sabes que la electricidad para nosotros los humanos es un fenómeno de vital importancia? De hecho, la electricidad es conocida como la reina de las energías, porque esta tiene una gran facilidad de uso y además es muy versátil. Entre las ventajas de la energía eléctrica o electricidad podemos mencionar que es de fácil transporte, mejora los niveles y la calidad de vida,
permite el nacimiento, o permitió el nacimiento de la luz artificial. Además, es indispensable para todos los avances tecnológicos y científicos de nuestra era, participa en procesos biológicos y químicos y además es muy accesible. No en todos los países, porque un dato interesante es que 1/4 de la población mundial no tiene acceso a la electricidad. Por eso nosotros, que sí tenemos, debemos ahorrarla. ¿Para qué? Para que esta, que es tenida a través de fuentes no renovables, no se agote con el tiempo. Y también debemos saber que ahorrar energía en el hogar y en nuestro entorno permitirá que podamos utilizarla por un tiempo muchísimo más largo. ¿Cómo podemos ahorrarla? Apagando los bombillos, cuando no estemos utilizando un dispositivo electrónico o un aparato, entonces lo apagamos para poder ahorrar la energía. ¿Qué te parece, Neurona, si realizamos un ejercicio utilizando la fórmula de la ley de Coulomb? Me parece excelente. La voy a ayudar. De acuerdo. Veamos el siguiente ejercicio. Una carga de 3 por 10 a la menos 6 columbios se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 columbios. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza entre las cargas? Lo primero que vamos a hacer es a sacar los datos. Tenemos la carga 1, que esta es igual a 3 por 10 a la menos 6 columbios, que es su unidad de medida. La carga 2, que es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 columbios. Luego tenemos entonces la distancia, que es igual a 2 metros, y la constante, que ya la conocemos, la tenemos por aquí. La magnitud de la fuerza es lo que vamos a buscar. Vamos entonces a sustituir cada variable por su valor y luego a realizar la operación matemática. Tenemos la fuerza, que es igual a la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre columbios cuadrados. Esto lo vamos a multiplicar por la carga 1, que tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 columbios, multiplicado por la carga 2, que tiene un valor de menos 8 por 10 a la menos 6 columbios, dividido entre la distancia, que tiene un valor de 2 metros. Lo elevamos al cuadrado. Ahora entonces dejamos la constante igual para resolver lo que está dentro del segundo corchete. La constante se queda igual, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre columbios al cuadrado. Y resolvemos lo del segundo corchete. Aquí vamos a realizar una multiplicación de expresiones que están en notación científica. Tenemos entonces que hacer lo siguiente. ¿Qué hacemos, Neurona? Multiplicaremos las cargas eléctricas. Es bueno recordar que los coeficientes se multiplican y los exponentes de las potencias se suman. Muy bien. Entonces multiplicamos los coeficientes. 3 por menos 8, esto nos da un valor de menos 24 por 10 y sumamos los exponentes. Menos 6 más menos 6 nos da un valor de menos 12 columbios. Entonces, luego, columbios al cuadrado, luego entonces vamos a dividirlo entre la distancia, pero elevada al cuadrado. 2 por 2 es igual a 4, metro por metro,
metros cuadrados. Bien, ahora sí, procedemos a dividir esto entre este término. La constante todavía se queda igual. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre columpios cuadrados. Y luego entonces vamos a dividir menos 24 entre 4, eso nos da un total de menos 6 por 10 a la menos 12 y le colocamos su unidad de medida, que es columpio cuadrado entre metros cuadrados. Las dos unidades que tenemos por aquí. Cerramos nuestro corchete y ahora sí, procedemos a multiplicar este corchete con este corchete. Cuando yo multiplico 9 por menos 6, eso me da un total de menos 54. Por 10, recuerda, multiplicamos los coeficientes y ahora sumamos los exponentes. 9 más menos 12. La cantidad mayor tiene el signo negativo, por lo cual restamos y colocamos el signo de la cantidad que sea mayor. 12 menos 9, eso nos da 3, y le colocamos el signo. Entonces tenemos un resultado de menos 54 por 10 a la menos 3. Lo vamos a convertir de notación científica y hacemos lo siguiente. Corremos el punto 3 veces hacia la izquierda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto, vemos aquí, lo primero que hacemos es que metro cuadrado con columpio cuadrado se va con esto y nos queda newton, que es su unidad de medida. Corremos entonces. Recuerden que todos los números enteros tienen un punto al final. Tenemos entonces un punto al final y si corremos el punto 3 veces hacia la izquierda sería 1, 2 y 3 y lo rellenamos con ceros. Nos da un total entonces de menos 0.054 newton. A ver, neurona, ¿este es el resultado final? Vemos que hay un signo negativo. Por ahora, no nos sirve tomarlo en cuenta, puesto que el problema nos pide la magnitud de la fuerza. Esto quiere decir que tomaremos la fuerza como un valor absoluto. Así es, recordando que el valor absoluto de una cantidad siempre será positivo, por lo cual el valor absoluto de esta fuerza será equivalente 0.054 newton, con un valor positivo porque estamos hablando de la magnitud de la fuerza y está expresada como un valor absoluto. Hemos finalizado con nuestro ejercicio. Ahora vamos con una trivia. Es súper fácil, solamente tienes que recordar dos de los conceptos que hemos trabajado el día de hoy. El primer concepto que vas a definir es electricidad. Espere, estoy buscando una definición apropiada. Ya la tengo. Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Muy bien. El segundo concepto es carga eléctrica. Listo, ya la tengo. Es una propiedad física de algunas partículas subatómicas manifestadas a través de fuerzas de repulsión y de atracción entre ellas, por la interacción de campos electromagnéticos. Muy bien.
¿Y qué tal si ahora nos das un resumen de todo lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy? Estoy recopilando toda la información. En la clase de hoy aprendimos que la carga eléctrica es la propiedad de las partículas subatómicas que permite la atracción o repulsión de dichas partículas por medio del campo electromagnético. Además, aprendimos que la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas se explica mediante la ley de Coulomb, que establece que las fuerzas de atracción o de repulsión entre las partículas cargadas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. Hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Recordando que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla si quieres volver a observarla. Además, te puedes acercar a tus maestros de tu centro educativo para aclarar cualquier duda que te haya quedado sobre los contenidos trabajados el día de hoy. Me despido con esta frase del locutor de radio y televisión Héctor del Mar, que dice: la sonrisa cuesta menos que la electricidad, sin embargo, aporta más luz. Muchísimas gracias por tu atención, que la bendición de Dios sea contigo y los tuyos. Me despido, hasta la próxima. Hola mis queridos estudiantes. ¿Sabías tú que existe un Día Internacional de las Matemáticas? Así es, estas son tan importantes que la UNESCO las declaró como Patrimonio de la Humanidad en noviembre del 2019, dedicando cada 14 de marzo al Día Internacional de las Matemáticas, fecha que coincide con el Día Internacional del Pi. ¿Y sabes por qué se eligió esta fecha? Pues porque marzo es el mes 3 y se toma el día 14, que son los primeros dígitos de pi, 3.14. Pero no te confundas, porque pi es un valor infinito y representa la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Así es que a estudiar matemática, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.